iglesia, buenas noches. En esta hora maravillosa vamos a disponer nuestro corazón porque Dios quiere hablarnos preciosamente. Así que, amada iglesia, les amamos muchísimo y queremos que en esta noche haya algo muy especial del Espíritu de Dios en tu corazón. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que tu presencia ministre, para que el poder glorioso del Espíritu Santo sea obrando en cada vida, Señor, en cada corazón, mi Señor, aún en el rincón más precioso del corazón de tu iglesia, allí seas ministrando, Señor, en lo más escondido, Rey de la Gloria, sea tu Santo Espíritu ministrando por medio de tu palabra maravillosa, Padre, porque en esta noche queremos escuchar tu voz melodiosa, porque en esta noche queremos recibir el pan de vida eterna, el que nos alimenta, el que nos nutre, mi Señor. Te pedimos en esta noche, mi Rey, que hables al corazón de tus siervos, al corazón de tus hijos, mi Señor, precioso Rey de la Gloria, Padre, porque queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos darte la gloria, queremos ser hombres y mujeres entendidos para glorificar tu nombre, queremos ser hombres y mujeres entendidos para ser esos verdaderos adoradores, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor amado y precioso Dios de los cielos, como aquellos adoradores que tú buscas que te adoren. Queremos ser, Señor, aquellas personas, aquellos adoradores, mi Rey, darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, Señor, como tú te la mereces, mi Señor. Enséñanos, Espíritu de Dios, a honrar a nuestro Padre Celestial. Enséñanos a amar a nuestro Señor Jesucristo, a buscar cada día, Señor, su rostro. Enséñanos, revélanos cada día más a Jesús, bendito Espíritu Santo, precioso, mi Señor. Te damos gracias, mi Rey, por todo lo que harás en esta noche. Te adoramos y te exaltamos, mi Señor, por cada corazón que será ministrado, por cada corazón que será levantado, por cada cuerpo que será sanado, Rey, por cada alma, Señor, que será liberada en esta hora, mi Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tu palabra, bendito Dios, obra para lo que tú le enviaste, mi Señor. Gracias, porque en esta noche veremos y sentiremos la gloria tuya en nuestras vidas, mi Señor, en cada hogar, Señor, que declaramos que cada hogar será lleno de la presencia hermosa del Espíritu Santo. Lo creemos, lo confesamos. Vamos, mi hermano, levanta tus manos y declara: mi hogar se llena de tu presencia, mi hogar se llena de la gloria del Señor Dios Todopoderoso, mi hogar se llena de la unción maravillosa del Espíritu Santo. Vamos, declara: mi hogar, Señor amado, se llena de la bendición, se llena de la unción del Espíritu Santo. Mi hogar, en mi hogar hay sanidad, en mi hogar hay bendición, en mi hogar hay libertad, Señor, porque tu presencia, Señor, nos llena en esta noche. Bendito Dios, lo declaramos que cada casa es llena de tu hermosa presencia, de tu unción maravillosa, Padre, porque declaramos que donde tú llegas, Señor, nada sigue siendo igual, todo cambia, Señor, todo va en bendición, todo va en prosperidad, Señor. Por eso lo creemos y lo confesamos, Rey, que tú llenas nuestros hogares con tu maravillosa presencia en esta noche, mi Rey. Te adoramos y te exaltamos, amado Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor, bendiciones. Amén, amada pastora, Dios la continúe bendiciendo. Iglesia, la gloria del Señor está llegando a tu hogar porque has orado y has abierto los cielos a favor tuyo. Acuérdate que las oraciones que hacemos siempre, nuestro Padre Celestial está atento a cada una de ellas. Dice Apocalipsis que suben como aroma fragante, que llegan como incienso agradable delante de la presencia del Señor. Por eso ore con fe, creyendo, porque al que cree, todo le es posible. Por eso ya hay un milagro en tu casa, ya la gloria del Señor está edificando su vida también a través de la palabra. Estuvimos hace 8 días viendo una enseñanza maravillosa que Dios nos regaló cuando Jesús dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Jesús nos colocó en tres áreas importantísimas hablando de la Escritura. Hablamos que la Escritura es toda aquella palabra que Dios dio en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, lo dio a los hombres, profetas, o a Moisés, o lo dio a aquellos patriarcas como Abraham, y también lo vuelve a nombrar Jesucristo, los apóstoles en el Nuevo Testamento, porque nos edifica a nosotros, son las sagradas Escrituras. Y la Biblia contiene entonces los libros, los compendios de la Biblia. Dice que escrito por aproximadamente 1500 años y por 40 escritores. Entonces estos libros de la Biblia traen enseñanzas extraordinarias que debemos saber qué es lo que Dios nos estaba hablando, qué es lo que Dios quería hacer a favor de nosotros. Y hoy nos trae la palabra del Señor para seguir ampliando este tema maravilloso del propósito eterno, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué es Jesús en nuestra vida? Comprender esto para disfrutar esa sanidad que nos ha regalado a cada uno de nosotros. ¿Cómo la podemos disfrutar también en este tiempo? ¿Cómo vivir una vida en la cual no es que es religiosa, no es una vida que es legalista, es una vida tocada por el poder maravilloso del Señor, que podamos disfrutar lo que es realmente tener a Dios en nuestra vida y caminar de acuerdo a esas bendiciones maravillosas y en sus promesas. Y por eso hoy vamos a leer la palabra del Señor que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo allí en su segunda carta, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aleluya. Qué hermosa palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí nos va a enseñar algo importante en el propósito eterno de Dios. Para comprender el propósito eterno de Dios es importantísimo que cada uno de nosotros podamos comprender que la Biblia, en el propósito eterno de Dios, ella contiene toda la Escritura, toda la Biblia contiene una verdad eterna, contiene una verdad histórica y contiene una verdad presente. Eso es importantísimo. Si nosotros queremos crecer en la fe, tenemos que escudriñar las Escrituras, nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos dice que toda la Escritura, o sea que todo es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Entonces, cuando empezamos a trabajar en la Escritura, hay una verdad eterna que tenemos que encontrar ahí. Hay una verdad que pasó antes de los tiempos, antes de que fueran todas las cosas, ya existía el propósito eterno de Dios. Eso es lo que tenemos que descubrir y lo vamos descubriendo, y hoy nos va a enseñar el Señor cómo vamos a crecer también confiando que antes de la fundación del mundo, que antes de todas las cosas, de los que existiera el tiempo y que existiera el Génesis, existiera la Biblia, Dios ya tenía un propósito eterno con nosotros. Ese es nuestro Dios, lleno de amor a favor de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que agarrarnos de esa mano poderosa. En esa mano poderosa Él extiende su mano y nos sostiene en nuestra mano derecha y trae las bendiciones gloriosas que nos sana por la llaga de Jesús, nos da libertad por el poder de la sangre de Jesús y trae esa libertad gloriosa a nosotros, porque toda la Escritura, dice la palabra del Señor, es inspirada por Dios. Y entonces ahí vamos a encontrar una verdad eterna. Si nosotros queremos conocer y desarrollar nuestra vida espiritual, tenemos que ir a la Biblia, conocer la Biblia, y la Biblia nos va enseñando una verdad eterna, nos va enseñando una verdad histórica. ¿Qué fue lo que pasó con el Cronos, con el tiempo histórico de aquellos hombres, y también una verdad presente, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros? Y algo importante que toda la Escritura, entonces nos dice la palabra del Señor, que fue inspirada por Dios. Esos 40 escritores fueron tocados por la mano poderosa del Señor, llegando en revelación a través del Espíritu de Dios. Ellos tuvieron el conocimiento de lo que nos transmitieron. Uno de los libros que uno se parece increíble, cómo Dios empezó a relatarle fue a Moisés, ¿no, pastora? Cuando empezó a relatar el Génesis, cuando empezó a relatar cómo hizo el universo, cómo hizo en los 7 días y al séptimo día descansa, cómo hizo todas esas cosas. Y Moisés sería espectacular escuchando a Dios, uno viendo a Dios, y Dios de pronto le mostraba las imágenes, no sé, de algo maravilloso. Me imagino algún día le tendremos la oportunidad de preguntarle a Moisés cómo fue que Dios le dijo todo lo que pasó en el Génesis, cómo él
hizo la creación, todas las bendiciones tan maravillosas, y fue una revelación tan divina, una de las revelaciones más importantes que a mí, más bonitas y curiosas que uno puede tener es el libro de Génesis. Por eso dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros debemos saber que toda la escritura es inspirada por Dios, y Dios tocó, por ejemplo, a Moisés, le enseñó todo lo que pasó, todas las cosas que pasó, le habló de Abraham, le habló de todas las bendiciones maravillosas de Isaac, le habló de Jacob, hasta llegar a los tiempos en los cuales él estaba allí siendo el libertador a través de la unción que Dios había puesto de autoridad y de poder para libertar a su pueblo Israel. Ese es el Dios tan maravilloso que podemos encontrar, que la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice la palabra del Señor, para enseñar. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, como es toda la escritura es inspirada por Dios, nos va a enseñar a algo importante. Por eso hay algo importante que nosotros debemos empezar a caminar y en las escrituras, familiarizarnos con las escrituras. No hay nada más hermoso que tenerle amor a las escrituras. Que cuando yo hablo en las escrituras, y hay algo importantísimo, pastora, y es que Dios nos ha dicho que es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros vamos a comprender las escrituras. Si nosotros vamos a leer sin la parte espiritual, sin el Espíritu Santo, va a ser un libro común y corriente, pero con la inspiración del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo, vamos a tener esa bendición tan maravillosa de podernos disfrutar lo que Dios quiere hacer con nosotros, disfrutar de cada una de las revelaciones. A veces estamos leyendo, pastora, y decimos, wow, esto dijo Dios y eso es para nosotros, y uno queda sorprendido cuando encuentra que a Cristo en las manifestaciones maravillosas del antiguo pacto, en que encuentra a Cristo en todo lo que apuntaba hacia Jesús, y uno se maravilla, y por eso quiere uno seguir comiendo, seguir leyendo la Biblia, porque es tan maravilloso. Dios tiene promesas maravillosas a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia, y Él quiere que cada uno de nosotros le permitamos al Espíritu Santo, cuando vayamos a leer la palabra, tenemos que decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender, ayúdame a comprender la palabra del Señor. Y ahí el Espíritu Santo de Dios viene a ayudarnos a dar el conocimiento. Una de las cosas importantes en la palabra del Señor es el conocimiento de las verdades bíblicas, el conocimiento histórico. Todas esas cosas nos llenan de una felicidad tan grande cuando nosotros empezamos a conocer las cosas que Dios tiene a favor de nuestras vidas. Es clave entonces para cada uno de nosotros entender ese propósito eterno de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El propósito eterno entonces de lo que Dios viene a hacer a favor de nuestras vidas. Y acordémonos que la Biblia, ese libro inspirado por Dios, está dentro de la Biblia, están los escritos de lo que son los libros inspirados por Dios, la inspiración maravillosa de Dios. Todos los libros son inspirados por Dios, pero hay unos que son, dice, escrituras, escudriñar las escrituras, y esas escrituras son las que dan testimonio de mí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y hay una inspiración maravillosa que Dios trae a favor de nuestra vida. Por eso cuando comprendemos eso, pase lo que pase, pastora, cuando viene una palabra de Dios e iglesia, cuando Dios trae una palabra, cuando nosotros sabemos que es inspirada por Dios y esa palabra salta a favor de nosotros, nos apropiamos de ella porque la palabra es de Dios, y Dios cuando hace que nosotros tomemos esa palabra, que nos afirmemos porque es una revelación de Dios a favor de nosotros que hagamos en este tiempo, inmediatamente suceda lo que suceda, creemos en esa palabra y hay una sanidad, hay un milagro. Las cosas que andaban mal empezarán a corregirse porque le creemos a la palabra del Señor, que el cielo pasará y la tierra pasará, pero ella permanecerá para siempre. Y esa palabra que permanece para siempre es inspirada por Dios, y cuando salta una revelación a favor de nosotros, Dios trae un milagro a favor de nosotros, pastora. Es que es espectacular, pastor, porque cuando uno lee la Biblia, uno dice, bueno, leo y he aprendido mucho, sí, bendición de Dios, pero vuelvo y la leo y encuentro cosas, y es que encontramos cosas, iglesia,
que no habíamos visto cuando hemos pasado, como que pasamos por alto, leemos, y no es porque no pongamos cuidado, sino porque Dios tiene algo especial que mostrarnos en ese momento, pastor. Es la revelación, es cuando Dios nos abre los ojos para entender lo que dice la palabra, los tesoros escondidos y los secretos guardados que están allí. Algo espectacular es que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, porque es que ella nos enseña en todas las áreas de nuestra vida. Iglesia, nosotros siempre estamos buscando quien nos enseñe algo, quien nos diga cómo hacer las cosas, pero en la escritura, en la palabra del Señor están todas las cosas, como la podemos hacer, cómo llevamos un matrimonio, cómo educamos a nuestros hijos, cómo cuidar nuestra propia salud, todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo lo que nosotros necesitamos aprender está ahí en la Biblia, en la palabra del Señor, porque el Señor es el interesado en enseñarnos. Nosotros somos su creación perfecta, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso todo, para que nos vaya bien en la vida, tenemos que fijarnos es en nuestro Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Aprender lo que el Señor, lo que nuestro Padre Celestial nos está enseñando a través de la palabra. Iglesia, a través de la escritura. Iglesia, es como cuando tú enseñas a tu hijo, tú aspiras a que ese hijo aprenda, a que ese hijo viva lo que le estás enseñando, porque entonces se va a evitar todos los problemas y los dolores de cabeza. Así es nuestro Dios. Nos dejó escrito ahí las cosas para que nosotros aprendamos, para que nosotros obedezcamos, para que nosotros nos movamos en su sabiduría y así podamos nosotros estar bien en todas las áreas de nuestra vida, iglesia. Pero nos falta meternos, nos falta escudriñar, nos falta aprender mucho, y porque la Biblia es para enseñarnos cómo vivir en esta tierra, porque nosotros venimos y ¿qué tengo que hacer? Ahí está en la palabra del Señor. Cómo tengo que vivir, cómo tengo que hablar, cómo tengo que actuar, está dentro de la palabra del Señor, y por eso es importante que nosotros la leamos, pero decía el pastor, con la ayuda y la revelación del Espíritu Santo, porque así lograremos entenderla. Dos cosas importantes, pastora, que pasan en este tiempo y ha pasado a través de la historia. Siempre a veces la gente tiene comezón de oír, dice la palabra del Señor, y a veces la gente quiere que una persona, un profeta o alguna persona empiece a hablarle, pero tenemos la revelación divina de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, y no hay nada más hermoso que tener la palabra del Señor, que congregarnos y empezar cuando en cada domingo, cada miércoles estar ahí en la pantalla pendiente, qué revelación trae Dios a mi vida a través de la palabra del Señor, qué conocimiento nuevo trae Dios a favor de mi vida, y se me deja ese comezón de oír a ver qué me dice. Dios tiene la mejor revelación, la palabra del Señor es la mejor revelación a favor de nuestra vida, y eso es lo importante, que nosotros escudriñemos las escrituras. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, y eso, ella nos enseña a nosotros, y lo que aprendemos entonces empezamos a enseñar a los demás para redarguir, y no hay nada que nos haga redarguir que la misma gloria del Señor, la presencia del Espíritu Santo, que sabe lo que hay, la intención de nuestro corazón. Él es el que nos hace redarguir de lo más profundo. Hay gente que cambia el exterior, y cambiando el exterior no es tan fácil. Cambian la sonrisa, cambian el vestuario, quizá la apariencia de la cara la cambian, pero como no se cambia internamente, en cualquier momento pueden hacer las cosas peores. Pastor, y es que la palabra dice, iglesia, que Él es el único que sabe lo que hay en nuestro corazón. Él es el único que sabe la necesidad. Iglesia, el único que conoce la profundidad de tu necesidad, porque a veces dices, es que nadie entiende lo que yo siento, es que nadie sabe lo que estoy pasando. Sí, hay alguien que se llama Dios, nuestro Padre Celestial, y por eso, como Él sabe lo que pasamos cada uno de nosotros como hijos suyos, por eso es que da esa palabra, por eso es que nos habla a través de la palabra, porque Él es el único que sabe la respuesta que nosotros necesitamos, la dirección que necesitamos, y todo lo da a través de la palabra, iglesia. Por eso nosotros debemos correr a la única fuente, así como con el tiempo cuando estuvo Jesús aquí con sus discípulos, pastor. Ellos a qué fuente corrían a que les dijeran las cosas, pues a Jesús. Ellos venían a Jesús a que les dijera las cosas, a que les enseñara. Pero
cuando ellos venían, aprendían, recibían, obedecían. Así debemos ser nosotros, venir a esa fuente. Recordemos que la fuente para nosotros es el Espíritu Santo, la fuente es Jesús, la que nos da ese Espíritu Santo, la que nos ayuda a entender la palabra. Y hay algo que vamos a pedir y es el entendimiento para entender la palabra del Señor, lo que el Señor quiere mostrarnos, porque a veces la palabra está ahí, pero y nos dice y nos habla el Señor y no entendemos muchas veces, pastor, pero nosotros por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para recibir esa palabra y poder actuar de acuerdo a lo que se nos ha dado, pastor. Amén, iglesia. Así es, pastora. Es la palabra del Señor revelada a favor de cada uno de nosotros, y eso es la primera parte. El comezón de oído se pasa en la vida de la persona cuando escudriñamos las Escrituras, cuando cada uno de nosotros sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a entender las cosas que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Esa es una de las verdades maravillosas. Lo segundo, pastora, es cuando cada uno de nosotros podemos comprender lo que pasó en los tiempos antiguos. Que, por ejemplo, Carlos Spurgeon, yo leí hace más de 20 años y en el siglo XVI, él quería, cuando llega a la capital, ir a un seminario bíblico que le enseñara las cosas bíblicas, y no lo aceptaron porque no tenías quizás el estudio, no tenía las recomendaciones, no lo aceptaron. Y cuando él sale todo triste, Dios le dice: yo te traje y yo te voy a enseñar. Y qué maravilloso es eso, comprender cuando nosotros sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y es cuando yo puedo encontrar. Los apóstoles les pasó exactamente casi igual. Ellos aprendieron y la doctrina de ellos no tenían la Biblia que nosotros tenemos. Ellos eran una experiencia doctrinal de vivencia. Ellos vivenciaban la palabra del Señor, tenían la palabra de Dios viva en ellos, y esa palabra viva en ellos, por eso ellos podían disfrutar, vivían la palabra, porque era la vida de la palabra en ellos. Y eso es la dificultad de nosotros, porque como tenemos la Biblia, entonces nos escudamos ahí que la tenemos, pero no nos apropiamos de ella, no la hacemos vida en nosotros. Y a Carlos Spurgeon le pasó eso, pastora. Él quería que los hombres le enseñaran, y dijo el Señor: yo soy el que te ayudo, yo soy el que te traje, yo soy el que te voy a ayudar. Yo quiero decirle, iglesia, que es el tiempo de creerle al Señor, que Él nos va a ayudar. El Espíritu Santo de Dios está para ayudarnos, y es así como los apóstoles tenían una experiencia de vida a través de la Escritura. Ellos tenían la Escritura vivencial, y por eso ellos podían anunciar, llevar pan en cualquier lugar. Y como no les interesaba, no tenían el escrito, pero vivían las Escrituras, entonces por eso podían estar en cualquier lugar, hablar de la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios le ayuda a uno para tener ese tiempo histórico, ese tiempo, la verdad eterna, la verdad histórica y la verdad presente. ¿Qué es en la parte antigua? ¿Qué es lo importante para nosotros hoy? Mire, pastora e iglesia, lo más importante de antes de la fundación del mundo, Dios tenía un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que es traer a su Hijo, para que su Hijo anunciara las cosas de Él, para que su Hijo revelara las cosas de Él. Y ese propósito divino que Dios quiere que cada uno de nosotros comprendamos, ese propósito divino es que su Hijo anuncia a Él, pero Él se fue. Ahora dejó el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos los encargados ahora de anunciar las cosas de Cristo, de anunciar las bendiciones maravillosas de lo que Cristo hace a favor de nuestras vidas. Lo que hizo con nosotros lo podemos compartir. Mire, eso es vivenciar la palabra, lo que los apóstoles decían: esto dijo el Señor y esto hacemos. Por eso el apóstol Pablo, en uno de los escritos, dice: y esto lo dice el Señor y eso lo digo yo, porque él dice así en las cartas. Por eso es importante saber, ahí hay una diferencia, lo que es Biblia y lo que es Escritura. Las cosas que él dijo es Biblia, y las cosas que es del Señor, que es mandato del Señor, es la inspiración de las Escrituras, inspirado por Dios. Por él dice: esto lo manda el Señor, no yo. Él aclara eso siempre, y este es el consejo mío. Por ejemplo, cuando los jóvenes no se casen, pero a causa de las fornicaciones casen para que se estén quemando, no se quemen. Eso lo anuncia él, porque él dice: y esto lo digo yo, no mandato del Señor, porque eso es importante para nosotros. Entonces ellos tenían esa vivencia de la palabra del Señor. Ahora, Dios desde antes del Génesis, desde antes de todas las cosas, ya tenía presupuestado estas cosas, esas bendiciones tan maravillosas a favor de nuestras vidas. Miren, por ejemplo,
lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que Dios lo tenía desde antes de la fundación del mundo, ese deseo para que nosotros podamos crecer. Dice la palabra del Señor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, ahí hay un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno entonces de Dios estaba en anunciar, en que viniera su Hijo a presentarlo a Él, a anunciarlo al Dios que es lleno de amor. Y ese Dios lleno de amor, dice el apóstol, es nuestro Señor. Y él sigue hablando, por ejemplo, habla en 2 de Timoteo 1:9 cuando dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos? Está hablando que antes de los tiempos, antes de los siglos ya estaba anunciado Cristo, que iba a venir a favor de cada uno de nosotros, que nos iba a llenar. Por eso no nos sintamos solos en este tiempo. Tiempos de adversidad que pasamos en nuestro país y quizás muchos países donde usted está escuchando esto, están esta palabra en esta noche, hay problemas quizás en ese lugar, pero usted no está sola, no está solo. Cristo está contigo, y desde antes de la fundación del mundo Dios dijo que venía Cristo y que iba a anunciarlo a Él, que es un Dios lleno de amor, que estamos viendo que en su esencia es santidad y amor, y esa santidad y amor, Dios es amor, y por eso en esa santidad y amor Él quiere que cada uno de nosotros manifestemos también lo que nos ha dado a favor de nuestras vidas. Pastora, es algo maravilloso la palabra del Claro Señor. que sí, pastor, y es que impresionante porque el Señor, usted lo dijo, ellos vivían, la experiencia de los discípulos era vivencial, ellos vivían con Jesús, vivían la palabra, y es por eso que en ese tiempo se veía mucho más la fe, pastor, se movía la fe, se veían cosas tremendas, realmente de lo que ellos aprendían y hablaban, se veía. Y entonces hay gente que dice, no, pero es que ya no se ve las cosas igual, no se ve la misma fe. Está en nosotros, iglesia, está en nosotros, porque así como ellos vivían, tenían esa enseñanza vivencial con Jesús, nosotros también la tenemos. Lo que pasa es que la gente a veces piensa que viene a la iglesia y recibe la palabra, pero no sé si es que no piensa que Jesús está ahí y que Jesús es real. Pero es que, iglesia, Jesús es real, está en nuestras vidas, así no lo puedas ver con tus ojos físicos, Él está ahí contigo, Él no se ha ido, Él nos dejó la presencia de su Espíritu Santo, y esta palabra que Él nos enseña es real, pastor, es real, y nosotros tenemos que hacerla real en nuestra vida, tenemos que vivir esa palabra, porque si vivimos la palabra es que nos movemos en ese ámbito sobrenatural de Dios, para poder tener esa comunión con Dios, para poder estar obedeciendo a Dios y moviéndonos a hacer su objetivo, su propósito por el cual nos envió a esta tierra. Pero tenemos que permitir que el Señor Jesucristo sea real en nuestras vidas. Parece, pero pastora, ¿usted cómo me va a decir que yo tengo que hacer que Jesús sea real? Sí, tengo que hacerlo, porque es que a veces solamente con leer y leí, sí, y se me olvidó. No, tengo que saber que es verdad lo que estoy leyendo, pastor, que es real en mi vida, que eso sucedió en el tiempo pasado y que sucede en mi vida también ahora mismo, la presencia de Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, su palabra es viva, es eficaz y es real en nosotros. Aleluya. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Mira, iglesia, Adán y Eva pecaron, y el pecado no alteró el propósito de Dios. El pecado no altera el propósito de Dios. El pecado altera al ser humano y no al propósito de Dios. Por eso el propósito de Dios siguió, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Tenía desde antes de la fundación del mundo, tenía ese propósito de que traer a su Hijo. Y el pecado alteró al hombre, pero no alteró el propósito de Dios. Y por eso es importante ver que el propósito de Dios es inamovible. El Salmo capítulo número 2, el versículo 7 dice la palabra del Señor: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mire, pastora, que es algo importante. Estos versículos
tiene una particularidad importante. Hay gente que se apropia de ellos y lo hacen personalmente y no es así. Nosotros, este versículo es para hablando de Jesús. Nosotros lo tomamos como cuerpo de Cristo y es algo importante, iglesia, que comprendamos esto. Es cuando nosotros aceptamos a Jesús, tenemos acceso a este versículo. Pero sin Cristo, sin el Espíritu Santo, estos versículos no actúan en la persona. Actúan en la persona a través del Espíritu Santo, actúan en la persona cuando yo acepto a Jesús. Por eso dice la palabra del Señor: yo te publicaré mi decreto. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús es el que tiene esa bendición gloriosa. Fue el que tuvo toda la autoridad, dice Colosenses, que se le dio toda la autoridad a lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A él se le dio toda la autoridad a Jesús. Y como se le dio toda la autoridad a Jesús, cuando tú lo aceptaste, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador personal, inmediatamente tenemos acceso a estas bendiciones gloriosas. Tenemos acceso a estas revelaciones que Dios empieza a manifestar a favor de cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio según Juan también nos dice la palabra del Señor allí en el capítulo 17, verso 3, cuando está diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando yo quiero conocer la vida eterna, que es desde antes de la fundación del mundo, que ya Dios tenía un propósito conmigo, que venía a través de Jesús, que nosotros aceptamos a Jesús y nos convertimos de ahí en adelante los que llevamos esa comisión, porque somos el cuerpo de Cristo, y al ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos los que anunciamos esas bendiciones gloriosas. Usted tiene el poder de Dios para declarar en esta noche que la enfermedad tiene que salir de su vida, de su familia, que la miseria, la pobreza, la escasez, el desorden tiene que salir de su vida, que la gracia del Señor venga a llenar su casa y que empiece a ser lleno de la gloria del Señor. Eso es lo que nos habla la palabra hoy. Ese es el propósito eterno de Dios. No interesa lo que haya pasado, los apóstoles tuvieron esa vivencia en ellos. Mire, el apóstol Pablo no andó con Jesús, pero él lo aceptó en el camino cuando él iba allí a Damasco. Y en ese encuentro con Jesús, él empezó a caminar con Jesús, a creerle a Jesús, y fue ese gran apóstol misionero que hizo sus 4 viajes misioneros y fundó inmensidad de iglesias, pero solo lo hizo porque aceptó a Jesús realmente en su corazón. Cuando usted y yo aceptemos a Jesús y lo tengamos en nuestro corazón, pues ahora vivenciemos la palabra y todas las cosas van a suceder a favor de nuestra vida. Vamos a orar, porque dice la palabra del Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, porque ese es el propósito divino, Dios, que te conozcamos a ti. Por eso es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Y ese es el propósito por el cual nos ha traído en esta noche, que te conozcamos a ti. Señor Jesús, yo quiero en esta noche pedirte, Dios, que a través del poder de tu Santo Espíritu llene el corazón de cada persona, y esa persona que por primera vez está escuchando la palabra del Señor, dígale ahora al Señor: Señor Jesús, yo quiero conocerte a ti, por eso te acepto como mi Salvador personal. Señor Jesús, yo sé que tú escribes mi nombre en el libro de la vida, y yo sé que en ti encuentro salvación, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es a Jesucristo al que tú has enviado. Y por eso hoy me acerco a Jesús y declaro que mi vida física es sana, que mis hijos son sanos, que la maldición sale de mi hogar, que todo problema financiero termina, que toda maldición se acaba en el nombre de Jesús, y que en Cristo Jesús, Señor nuestro, tengo las ricas bendiciones en Cristo Jesús. Por eso mi casa es casa de Dios y puerta al cielo. Y en esta hora declare: Espíritu Santo de Dios, ven a mi hogar. Y dice la palabra que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. En su casa sale toda adversidad. No hay brujería, no hay hechicería, no hay conjuro, no hay pelea, no hay discordia, no hay maldición, no hay ruina, no hay miseria, no hay enfermedad, no hay virus, no hay epidemia, porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y hoy declaramos libertad en los hogares que están escuchando esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta es la vida externa, que escudriñemos las Escrituras y conozcamos a Jesús, que Él nos enseña todas las cosas del Padre. Vamos a pactar con el Señor hoy
En esta noche nuestra ofrenda, primicia, pacto es el fruto de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, conforme Dios nos ha bendecido. Colocamos en la cajita de fe esa ofrenda, esa primicia, ese pacto, y vamos a orar con fe, porque Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, porque así como un día Isaac te obedeció y sembró allí en el desierto y cosechó al 100 por 1, nosotros en la iglesia también, en ese tiempo de crisis en nuestra nación, en tiempos difíciles, Señor Jesús, sembramos también, Señor, y vamos a cosechar a 100 por 1, y declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra sea vivencial y que podamos transmitir, Señor del cielo, que no estamos solos, que tenemos al Dios que multiplica, al Dios que bendice, al Dios que quebranta, al Dios que saca la ruina, la miseria, la pobreza, la escasez, al que reprende al devorador por nosotros. Ese es nuestro Dios todopoderoso, y que abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta sobre y abundar a favor de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los esperamos el próximo domingo, mediante Dios, en este auditorio a las 9 de la mañana, para ver la gloria del Señor llenando nuestras vidas. Que la maravillosa paz del Señor los continúe llenando de las ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, iglesia. Recuerda que nosotros tenemos que vivir la palabra, vivir como si tus ojos vieran a Jesús en tu casa y en todo lugar, y creyendo. Bendiciones.